Muy buenas tardes, quienes nos escuchan desde América Latina. Muy buenas noches para quienes nos siguen desde Europa y otras latitudes. Comenzamos esta sesión del curso Modelos Autoritarios para la Construcción del Estado, que transmitimos de manera conjunta y organizamos el Instituto Hannah Arendt y Gobierno y Análisis Político. Para adentrarnos en el complejo universo de los totalitarismos del siglo XX, he invitado en la tarde-noche de hoy a mi colega Aitor Díaz Maroto, quien es graduado de Historia por la Universidad de Alcalá, es doctor en América Latina y Unión Europea en el contexto internacional por el Instituto de Estudios Latinoamericanos de dicha universidad. Actualmente se desempeña como investigador postdoctoral Margarita Salas en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá y realiza labores en la Cátedra Santander Presteia, dirigida por el catedrático Manuel Azcona Pastor. Su labor investigativa se centra en la relación entre el cine y la historia, la violencia política y los conflictos armados en Europa y América Latina. En la actualidad, el doctor Díaz Maroto se encuentra explorando una nueva línea de investigación sobre la polarización política. Bueno, Aitor, sin más, bienvenido al Instituto Hannah Arendt. Es un gusto esta tarde-noche escucharte y ser testigos contigo de esta aproximación al totalitarismo de matriz fascista y nazi. Sin más, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias por la presentación y por contar conmigo para esta pequeña introducción al mundo de los totalitarismos de corte fascista y de derecha en Europa. Y nada, es un placer y un gusto saludaros a todos. Voy a compartir pantalla, ¿vale? Porque he preparado una pequeña presentación de PowerPoint que me va a servir un poco de guía para poder contaros en orden y no perderme mucho y no irme mucho por las ramas, que suele ser bastante habitual en mí, pues de lo que hemos venido a hablar aquí, ¿vale? De los totalitarismos de derecha en la primera mitad del siglo XX, del fascismo, el nazismo y derivados. ¿Por qué pongo derivados? Porque luego al final de la charla, pues sí que vamos a ver cómo van a surgir al calor del fascismo y del nazismo toda una serie de intentos de moldear el Estado que van a andar en torno o en la órbita del fascismo y del nazismo, pero que van a tener sus propias características, que van a tener sus propias diferencias y que en un momento dado, que ese momento dado es cuando se empieza a ver que el eje está perdiendo la Segunda Guerra Mundial, van a empezar a separarse del fascismo y del nazismo y entonces se van a quedar como regímenes autoritarios o dictaduras militares a secas, por así decirlo, ¿vale? Con una ideología conservadora, tradicional, etcétera, pero van a eliminar todo resto de totalitarismo fascista o totalitarismo nazi de esos estados, ¿vale? Estoy hablando, pues, de, por ejemplo, Portugal, España, Grecia, veremos también la Francia de Vichy, que hará algo similar. Entonces, pues bueno, que todos esos regímenes, el profesor Vicens Navarro, por ejemplo, pues los denominaba regímenes autoritarios porque decía que no tenían el componente totalitario que sí que había tenido el fascismo italiano y el fascismo nazi, ¿vale? Aquí os presento un pequeño índice. Si por algún casual deja de verse la imagen o ocurre cualquier cosa, por favor, decídmelo para intentar solucionarlo, ¿vale? Aquí tenemos el índice de qué es lo que vamos a ver, ¿vale? Os voy a poner una contextualización de la Europa a inicios del siglo XX, ¿vale? Que es cuando se empiezan a desarrollar estos fenómenos totalitarios, ¿de acuerdo? Luego veremos las características generales
dicho fenómeno. Hablaremos un poquito del fascismo italiano, que es el primer ensayo totalitario de derechas que aparece en Europa. Hablaremos del nazismo alemán, que yo lo he denominado como la culminación del totalitarismo de derechas, ¿vale? Hay especialistas que probablemente digan, oye, y, por ejemplo, ¿qué pasa con el Japón imperial de Hirohito y tal? Pues bueno, tiene sus particularidades, también es un régimen totalitario, es verdad, pero tiene sus particularidades que hacen un poco difícil, desde mi punto de vista, hacerlo encajar en esa idea de un totalitarismo de matriz de derechas, como si puede ser el fascismo italiano y el nazismo alemán, ¿vale? Si luego en el debate posterior o en la charla posterior, si hay alguna pregunta o lo que sea, alguien quiere preguntar sobre lo de Japón, aunque se me escapa un poco del tema, pues bueno, pues os puedo ampliar un poquito más, ¿vale? Y luego hablaremos de esos autoritarismos y derivados del totalitarismo europeo de derechas, ¿de acuerdo? Voy a intentar ser lo más breve posible, por si acaso hay alguna pregunta o hay debate y tal, para que tengamos esa charla posterior, ¿vale? A inicios del siglo XX, en Europa nos encontramos con una serie de estados que tradicionalmente se han venido a denominar como imperios coloniales, ¿vale? Hay grandes metrópolis europeas que compiten por la dominación mundial y se dividen se dividen. Se encuentran los que se consideran los imperios clásicos en Europa, ¿vale? Los imperios clásicos coloniales, Francia, Reino Unido, el imperio ruso y el imperio austriaco, ¿vale? ¿Por qué se introducen al imperio ruso y al austriaco en estos imperios clásicos coloniales? Porque son imperios multiétnicos, perdón, que encajan bastante bien con una serie de características del imperialismo tradicional francés y británico, ¿vale? Entonces, por eso se les incluye como imperios clásicos europeos. ¿Y qué es lo que está ocurriendo a inicios del siglo XX en el mundo? Que a esos imperios clásicos europeos les están saliendo adversarios, les están haciendo la competencia. Y esos nuevos imperios que les están haciendo la competencia son el imperio alemán, Estados Unidos, Italia y Japón. Entonces, por un lado, tenemos unos estados que están repartiéndose el mundo de manera bastante literal, la verdad, y no hay sitio para todos. Entonces, se estaba empezando a ver que tarde o temprano podía estallar algún tipo de conflagración entre estos imperios clásicos y estos nuevos imperios que buscaban su sitio en el orden mundial de principios del siglo XX. Quiero pedir perdón también porque tengo una voz horrorosa y tengo tos porque estoy saliendo de un proceso gripal, entonces si me veis toser, carraspear, moquear, etcétera, es por esto, ¿vale? Continuamos después de este pequeño inciso. Tenemos por un lado todos esos problemas que os estaba contando de el imperialismo tradicional o los imperios clásicos europeos frente a esos nuevos imperios que están empezando a surgir a principios del siglo XX. Por ahí ya tenemos un foco de tensión, pero es que tenemos otro foco de tensión dentro del continente europeo, que es el sistema bismarckiano de Bismarck, del canciller del imperio alemán, que se denominaba la paz armada. ¿Qué era esto de la paz armada? Para Bismarck, si se tenía el ejército lo suficientemente grande y poderoso, te asegurabas de que nadie te fuese a atacar. ¿Qué es lo que ocurre? Que al final se acaba generando una carrera armamentística bastante importante a principios del siglo XX en Europa. Además, esta paz armada, es decir, hay paz en Europa, pero los países se están preparando para una guerra, porque cada vez la industria militar europea cada vez es más poderosa. Se le añade todo un sistema de alianzas en el que se está empezando a ver que Europa se está dividiendo en dos.
Francia, Reino Unido y el Imperio Ruso por un lado, y el Imperio Alemán y el Imperio Austriaco por otro. Y luego hay una serie de elementos fluctuantes que principalmente son Italia, Bulgaria y el Imperio Otomano, que hay veces que se van del lado de Francia, Reino Unido y Rusia, y hay veces que se van del lado de Alemania y de Austria-Hungría. Tenemos entonces la tensión de esos imperios coloniales, tenemos la tensión dentro del continente europeo entre esa paz armada y ese sistema de alianzas internacionales, pero es que luego si nos vamos adentro de las fronteras de estos países, nos encontramos que hay dos puntos bastante importantes a tener en cuenta a inicios del siglo XX. El movimiento obrero, que está en auge y que se está empezando a ver que el sistema capitalista tiene una serie de fallas que pueden llevar a un triunfo del proletariado, de ese movimiento obrero, y luego toda una serie de tensiones nacionalistas dentro de todos estos imperios multiétnicos que os comentaba, sobre todo y principalmente el imperio austriaco, el ruso, el otomano, y luego es verdad que acabará surgiendo esas tensiones nacionalistas también en el imperio alemán, pero eso será en menor grado, ¿vale? Las principales tensiones nacionalistas se encuentran en Austria, Rusia y el imperio otomano. Entonces tenemos 4 grandes tensiones en el continente europeo que van a acabar estallando a partir del 28 de junio de 1914 tras el asesinato del heredero del imperio austrohúngaro, el archiduque Francisco José, en Bosnia. Va a ser el inicio de la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Que va a ser clave, este conflicto va a ser clave para entender el posterior surgimiento de los totalitarismos fascista y nazi en Italia y en Alemania respectivamente. El conflicto, la Primera Guerra Mundial, va a ser un conflicto que se veía venir, era previsible, por lo que os estaba comentando antes, por esa carrera armamentística derivada de la paz armada, por todo ese sistema de alianzas que es que empiezan, si os interesa cómo se inicia la Primera Guerra Mundial, es bastante curioso porque se declara la guerra, Austria le declara la guerra a Serbia, y a partir de esa declaración de guerra entra en funcionamiento como un dominó que se tira la primera pieza y ya caen todas, todo el sistema de alianzas. Y al final, cuando se quieren dar cuenta, en menos de una semana está todo el continente europeo en guerra. Algo que hasta el momento no se había visto en ningún otro conflicto armado en Europa. Entonces, toda esa carrera armamentística, todo ese sistema de alianzas, toda esa idea de que tarde o temprano los antiguos imperios y los nuevos imperios coloniales iban a acabar chocando por esa dominación mundial, pues al final hacían que este conflicto, esta Primera Guerra Mundial, pues fuese bastante previsible y se esperase que más tarde o más temprano acabase estallando. Y los dos grandes protagonistas del surgimiento del totalitarismo de derechas en Europa, es decir, Benito Mussolini y Adolf Hitler, participan de este conflicto. Y va a ser clave para el desarrollo de las posteriores ideologías fascista y nazi en Italia y en Alemania. Tanto Mussolini como Hitler van a utilizar sus vivencias dentro de la Primera Guerra Mundial o sus percepciones de sus vivencias, mejor dicho, en la Primera Guerra Mundial para utilizarlo como base de sus ideologías, ¿vale? La constante llamada a la no intervención que hace parte del movimiento obrero en todo el continente europeo va a servirles a Mussolini y a Hitler para abonar todo un sentimiento antimarxista y antimovimiento obrero, porque los van a empezar a tildar de cobardes, traidores e infrahumanos, ¿vale? Como no quieren luchar en la guerra y lo militar es algo clave dentro del totalitarismo de derechas, los van a considerar como cobardes y traidores. Y por lo tanto va a ser ese inicio del odio y del antimarxismo o del antimovimiento obrero en general, mejor dicho, que va a reinar dentro del fascismo y del nazismo. Además, Mussolini
principalmente, luego Hitler va a coger un poco ese testigo también, va a criticar mucho la falta de fervor nacionalista, tanto en soldados como en gobiernos europeos. Mussolini se va a centrar mucho, obviamente, en el caso italiano y va a decir que no va a llegar a comprender cómo va a haber soldados que no quieran combatir, soldados que van a estar más interesados en cuándo le dan permiso para marchar a su casa y que encima el gobierno no haya sabido defender las posiciones de Italia en las negociaciones tras la firma del armisticio que pone punto y final a la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Que luego eso va a estar en el germen de otra gran idea clave y puntal importante del fascismo, que va a ser el irredentismo, ¿vale? Esa idea de recuperar el honor y el territorio perdido tras la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Y otro de los puntos clave que tanto Mussolini como Hitler van a explotar mucho a la hora de sacar adelante sus proyectos totalitarios de derechas va a ser la sensación de abandono que van a tener muchos de los soldados heridos que vuelven del frente. Todos esos soldados, ya no solamente heridos, sino que sienten que han sido traicionados por sus gobiernos, porque no les dan una pensión, porque no les dan trabajo cuando vuelven, porque se sienten agraviados, porque no son recibidos como héroes, etcétera, 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 van a ser el principal caldo de cultivo de estas ideologías del fascismo y el nazismo, ¿vale? Entonces, pues nos vamos a encontrar con Mussolini y Hitler, que van a tener a la Primera Guerra Mundial y muchos de los fenómenos que suceden en torno a la Primera Guerra Mundial como principal base sobre la que construir sus idearios. Y luego encima, para terminar de rematar estos problemas internos que empiezan a explotar Mussolini y Hitler y todos sus correligionarios, perdón, vamos a tener otro elemento clave que explica el surgimiento del fascismo y del nazismo, que es el triunfo de la revolución bolchevique en 1917, porque por primera vez la parte conservadora de las sociedades europeas empieza a ver que el movimiento obrero sí puede llegar a materializar en un momento dado sus utopías y sus, entre comillas, amenazas de tomar el poder por la fuerza y acabar rompiendo el tablero del juego, por así decirlo, ¿vale? Además, es que tras la Primera Guerra Mundial se suceden toda una serie de experimentos de corte bolchevique en los países que han perdido, o en la mayoría de los países que han perdido la Primera Guerra Mundial. Tenemos el levantamiento espartaquista en Alemania en 1919, la proclamación de la República Soviética Húngara en 1919 tras conseguir la independencia del Imperio Austriaco, y todo un auge de partidos socialistas y comunistas, sobre todo en Francia y en el sur de Europa, Portugal, España, Italia y Grecia. Aunque es verdad que en España e Italia van a tener un movimiento anarquista bastante potente en las zonas agrarias, pero sí que es cierto que el partido, sobre todo los partidos socialistas, tanto en Italia como en España, en esta época de entreguerras, van a tener bastante fuerza y bastante peso. Aunque ya os digo que los anarquistas quizás copen el protagonismo en estos dos países dentro del movimiento obrero en general. Los sectores más tradicionales europeos empiezan a ver con mucho miedo todo este tema de la revolución marxista, de la revolución bolchevique, que empieza en Rusia en 1917 y que parece que empieza a extenderse por Europa a una velocidad de vértigo. Tanto es así que les entra mucho vértigo a muchos sectores económicos y políticos tradicionales europeos, hasta tal punto que empiezan a ver con buenos ojos que haya grupos o ligas o escuadras que se dediquen
a ser como la primera línea de defensa, o que se empiecen a entrenar para ser la primera línea de defensa si acaso es que estallase una revolución bolchevique o de corte bolchevique en sus países. Esto va a ser clave también para entender por qué tanto Mussolini como Hitler van a llegar al poder con cierta facilidad en sus países. ¿Por qué? Porque se encuentran ambos países, Alemania e Italia, en un momento de agitación social, política y económica de tal calado que va a haber muchos sectores comprometidos con la democracia liberal, como pueden ser sectores conservadores o sectores liberales, que ante el temor de que las masas proletarias o campesinas se tomen el poder mediante una revolución y se tomen la justicia por su mano, van a empezar a ver con buenos ojos pues, a esos señores que van vestidos con unas camisas negras y que se dedican a quemar en las sedes del Partido Socialista Italiano, o que se dedican a ayudar a la policía y al ejército a frenar los levantamientos anarquistas en Italia, o a esos camisas pardas alemanes que empiezan a poner un poco de freno a las huelgas revolucionarias en Alemania. Entonces, al final, todo el tema del miedo a la revolución, el miedo al movimiento obrero, va a ser también clave dentro del surgimiento del fascismo y del nazismo. Después de este contexto general de cómo estaba el tema en Europa en el periodo de entreguerras, que es cuando empiezan a surgir estos movimientos totalitarios de derechas, vamos a ver las características generales del fenómeno del totalitarismo de derechas enumerados por Enrique Moradiellos, un historiador español. Para este historiador, las principales características que tiene este fenómeno pues son principalmente y sobre todo las que veis en pantalla. Un líder carismático sobre el que pivota todo el poder, un partido único que se funde con los resortes del Estado. No hay una diferencia entre el Estado y el partido, ¿vale? Van a ser la misma cosa. Un control de todas las actividades políticas y sociales, es decir, tanto el Partido Nacional Fascista italiano como el Partido Nacional Socialista Obrero alemán en Alemania, valga la redundancia, van a procurar desarrollar toda una serie de estructuras, como pueden ser las juventudes hitlerianas o como puede ser, como veremos después, las asociaciones de mujeres o incluso las asociaciones de buena cultura o de buen arte, que van a intentar con todas esas asociaciones y agrupaciones que van a depender de los partidos principales, de los partidos únicos, van a intentar controlar todas las actividades sociales e incluso en el caso de la Alemania nazi se van a meter incluso dentro de las casas y van a intentar controlar la vida privada de las personas dentro de los propios hogares, ¿vale? Ya lo veremos cuando hablemos de la Alemania nazi, ya veremos cómo van a intentar conseguir eso, ¿vale? Otra de las características va a ser la movilización política constante, no tanto por calmar los egos de los grandes líderes de estos movimientos, sino para intentar mostrar un apoyo cerrado y unánime de la sociedad italiana o alemana hacia el proyecto de sus líderes. Luego también vamos a tener una represión y un control social bastante importante. Y aquí vienen los grandes puntos que hacen que se diferencie el totalitarismo de derechas del totalitarismo de izquierdas. Por un lado, un ultranacionalismo y una autarquía económica enfocada principalmente a la industria militar, es decir, nosotros no tenemos por qué depender económicamente de nadie, nosotros nos servimos y podemos producir en nuestros países absolutamente todo lo que necesitamos, ¿vale? Y ese ultranacionalismo, esa nación por encima de todo, lo veremos luego en un cartel del régimen salazarista en Portugal que habla de la nación por encima de todo y nada por encima de la nación, pues esto va a ser
un punto clave dentro del totalitarismo de derechas. Y luego lo que os comentaba del irredentismo, esa necesidad de recuperar territorios que, según ellos, por historia, geografía o cultura, deberían pertenecer al Estado, en el Estado italiano o el Estado alemán, ¿vale? Ellos sienten que Italia y Alemania han sido ninguneados y traicionados al terminar la Primera Guerra Mundial y que deben de recuperar todo lo que han perdido territorialmente, ¿vale? En el caso de Italia se va a hablar de la Gran Italia, del nuevo imperio italiano, ¿vale? Que se va a intentar enfocar en el norte de África y toda la costa del mar Adriático, ¿vale? Hasta Grecia incluso, y parte de Turquía. Hay algunos mapas que también dibujan, de esa gran Italia, dibujan la costa mediterránea de Turquía como un territorio que la Italia de Mussolini quería conquistar. Incluso las Baleares. Hay un momento en la Guerra Civil Española en la que Mussolini le llega a insinuar a Franco, dame las Baleares, que las Baleares son italianas. Y luego Alemania, pues todo el tema del el gran espacio vital, esa teoría por la que Alemania necesitaba conquistar territorios para poder mantener su crecimiento demográfico, industrial, económico, militar, etc. Entonces tenemos estas características generales del fenómeno del totalitarismo de derechas y vamos a irnos ya a hablar del fascismo italiano primero y del nazismo alemán después. Os he traído esta imagen porque me parece bastante curioso un detalle que puede pasar un poco desapercibido en un primer vistazo. Vemos al líder supremo por encima de todo, Mussolini. Una idea que luego veremos también, la idea de intentar lograr el nuevo hombre italiano, ¿vale? El nuevo uomo italiano. Y luego, para que veáis hasta qué punto quieren marcar un antes y un después y quieren hablar de una nueva sociedad, de un nuevo momento histórico en el que Italia va a volver a nacer, en el que Italia ha vuelto a nacer, mejor dicho, es que en los años se empiezan a contar desde, en Italia, en el caso italiano, desde la marcha sobre Roma. Y de repente te encuentras fechas como esta del 28 de octubre del año 12, porque ha habido un parteaguas, ha renacido Italia con la llegada del fascismo, ¿de acuerdo? Me pareció muy curioso y bueno, os lo quería traer como ejemplo solamente esta imagen para que vieseis esa obsesión que sobre todo se va a ver en el fascismo italiano, luego también en el nacionalcatolicismo franquista también va a haber un periodo de tiempo en el que se va a hablar del año 2 de la victoria nacional o del año 20 de la victoria nacional, pero eso va a acabar cambiando, pero es verdad que Mussolini hizo mucho hincapié en distribuir la idea de que con él renacía Italia. Italia volvía de sus cenizas de la Primera Guerra Mundial. La principal característica que desarrolla el fascismo italiano y que lo llega a poner en marcha Mussolini casi desde el principio que llega al poder en Italia, es la idea del corporativismo. El corporativismo es un modelo político, económico y social que estaba basado en lo que se llamaban las corporaciones, que no es ni más ni menos que la unión entre trabajadores y empresarios para alcanzar una especie de armonía social y acabar con la lucha de clases y acabar con el perdón, con ese peligro de la revolución bolchevique. Esto del corporativismo existía antes de la llegada de Mussolini y Mussolini le pone el apellido autoritario. Es la versión de Mussolini para Italia del corporativismo. Lo que hace Mussolini es crear unos sindicatos nacionales que están dirigidos siempre por alguien del Partido Nacional Fascista, y que se encuentran todos bajo el mando
del ministro de las corporaciones. Es decir, es todo de manera vertical y todo viene y todo nace del Partido Nacional Fascista. En estos sindicatos están teóricamente al mismo nivel tanto los dueños de la empresa o de la fábrica como los trabajadores de la misma. La realidad era muy diferente. Al final, los empresarios y los industriales tenían más poder de decisión dentro de estos sindicatos nacionales que los trabajadores, ¿vale? Al final se eliminaba la libertad sindical, se obligaba a depender de la, o sea, a militar en el sindicato nacional que te correspondiese por la fábrica en la que estuvieses trabajando o en el sector en el que estuvieses trabajando. Y al final era la manera que Mussolini encontró para complacer a los industriales italianos. Al final, los grandes industrialistas italianos fueron los que pusieron un poco sobre el camino del corporativismo autoritario a Mussolini, porque Mussolini en un principio sí que quería tener unos sindicatos dependientes del Partido Nacional Fascista, pero le chirriaba un poco tener a empresarios y a trabajadores en el mismo saco, tal, no sé qué, y al final son un poco los industriales los que le dicen, oye, o nos metes a todos en el mismo saco y acabamos así con esta idea de la lucha de clases, o al final va a acabar estallando una revolución bolchevique en Italia más pronto que tarde. El ultranacionalismo fascista italiano es muy claro y está también en la Alemania nazi y está en todos los casos que vamos a ver después de regímenes autoritarios de derechas en el periodo de entreguerras y años después de la Segunda Guerra Mundial en Europa. La nación por encima del individuo o por encima de cualquier tipo de clase social. Es un nacionalismo de los vencidos, ese irredentismo constante de tenemos que recuperar lo que se nos quitó o lo que no se nos otorgó, en el caso italiano, al estar en el bando vencedor de la Primera Guerra Mundial. Y además, siempre tenemos que encontrar un culpable externo a Italia de por qué no hemos conseguido todos esos territorios que queríamos conseguir o mantener. El partido único en Italia tenemos el Partido Nacional Fascista con su líder Benito Mussolini y luego pues toda esa idea de construir una sociedad ideal en la que los representantes de los cuerpos intermedios nombrados por el gobierno de esa estructura social tenían un único objetivo, que era evitar la lucha de clases y difundir la idea de que con el fascismo la paz social había llegado a Italia. La represión, la propaganda y la movilización eran constantes durante el régimen fascista italiano y luego pues se dio también las aventuras imperialistas de Mussolini en Etiopía, en Albania, luego cuando durante la Segunda Guerra Mundial declara la guerra a Grecia, el intento de conquistar Egipto también durante la Segunda Guerra Mundial, pues es toda esa idea de reconquistar lo que se le había quitado y de lo que se le había negado a Italia al finalizar la Primera Guerra Mundial y dar salida a esa industria militar y a ese espíritu militarista que Mussolini y los fascistas habían estado azuzando durante tantos años en Italia. Y luego ese concepto del nuevo hombre italiano, un nuevo concepto de italianidad, ¿vale? De lo que es ser italiano. Y se basaba en una hipermasculinidad, en las bondades del hombre del campo como gran garante de la tradición italiana y en la mujer rural como madre de Italia, madre de todos los hijos de Italia y transmisora de la tradición italiana, ¿vale? Se encumbra al mundo rural como la base del fascismo italiano. Y esto es muy interesante porque lo que hace el movimiento obrero italiano, lo que hace el Partido Socialista Italiano, lo que luego va a hacer el Partido Comunista Italiano y que también harán los anarquistas italianos, va a ser basarse en el mundo rural para intentar sacar adelante su revolución obrera
en Italia. Y Mussolini dice, no os equivoquéis, los revolucionarios en Italia no están en el mundo rural. En el mundo rural es donde están los verdaderos fascistas, donde están los nuevos hombres y mujeres italianos, los que van a recuperar la esencia de Italia y van a devolverle a las glorias del pasado, ¿vale? Al final esta lucha, que también lo vamos a ver, por ejemplo, con la Alemania nazi, este intento constante de arrebatarle conceptos, ideas, bases de apoyo, etcétera, al movimiento obrero para decir, no, si es que aquí en Italia o aquí en Alemania no hay movimiento obrero porque mira, lo que era la base del movimiento obrero está con nosotros y es la base de nuestro movimiento, ¿vale? Pasamos de Mussolini y de Italia y nos vamos a la Alemania nazi, ¿vale? Mientras que en el caso italiano teníamos ese corporativismo autoritario y esa idea del nuevo hombre italiano, como podríamos decir, grandes pilares del fascismo italiano, los grandes pilares del nazismo alemán va a ser el tema de la raza, ¿vale? El carácter racial va a ser un elemento clave dentro de la ideología nazi. La raza aria alemana contra todo el resto de razas que consideraba el nazismo consideraba inferiores. Hasta tal punto que el propio Hitler consideraba que España era una tierra de la que no se podía sacar gran cosa porque su raza estaba tan mezclada con musulmanes, con romanos, con pueblos germánicos, con un componente católico muy importante, franceses que habían pasado por ahí también, que estaba tan mezclada su raza que era imposible sacar algo interesante de ahí. E incluso va a considerar que la Italia de Mussolini va a estar por debajo de la raza aria alemana porque, según Mussolini, según Hitler, Mussolini no va a conseguir nunca su objetivo de lograr el nuevo hombre italiano. Por lo tanto, no va a depurar su raza y no va a estar a la altura de la raza aria. Otra de las grandes características y de las más importantes de la Alemania nazi es que podremos considerar ese régimen como la primera superpotencia propagandística. Goebbels se convierte desde ese momento en el padre de la propaganda política y del totalitarismo en general. Gran parte del esfuerzo del Estado nazi se vuelca en la propaganda y sobre todo en el cine. Y lo vamos a ver, que creo que es como la obra cumbre, podríamos decir la obra cumbre de este cine de propaganda totalitario, que es El triunfo de la voluntad, de Riefenstahl, que se estrena en 1935, que es seguramente de donde habréis visto la mayoría de las imágenes de los desfiles nazis están sacados de este documental del triunfo de la voluntad, ¿vale? Más características de la Alemania nazi. La Alemania nazi va a subir un grado de radicalidad al fascismo italiano. Es verdad que Hitler va a reconocer que Mussolini es su inspiración, pero que él es mejor que Mussolini y que él va a mejorar el fascismo con la llegada del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Va, como os comentaba antes, igual que hace Mussolini, va a recurrir a la retórica obrerista para atraer a las masas, para hacerle, podríamos decir, la competencia desleal al Partido Socialdemócrata Alemán y al Partido Comunista Alemán. Va a exacerbar el sentimiento antimarxista y anticomunista que ya venía exacerbado del fascismo italiano, pues el nazismo alemán lo va a elevar a unas cotas mucho mayores y les va a acusar de ser la quinta columna dentro de Alemania, aliado de la gran cábala judía internacional que quiere acabar con la raza aria. Y esto se va a materializar con la acusación
que hace Hitler contra el Partido Comunista Alemán del incendio del Reichstag en 1933. Esto va a hacer que el Partido Comunista Alemán sea ilegalizado y va a ser el momento en el que varios sectores económicos e industriales alemanes empiecen a ver con buenos ojos a el partido nazi alemán, porque van a ver que se han cargado a uno de los grandes peligros que para estos industriales y capitalistas importantes de la Alemania de entreguerras, pues veían en ese Partido Comunista Alemán, y luego cuando extiendan la ilegalización del Partido Comunista Alemán al Partido Socialdemócrata Alemán, que había estado en el gobierno de la República de Weimar en varias ocasiones, pues todavía lo van a ver con mayor simpatía. Van a decir, bueno, pues ya el último eslabón que quedaba que podía poner en riesgo el sistema capitalista, pues si esta gente ha conseguido sacarlo de la ecuación, pues tenemos que empezar a darles cierto apoyo. Además, Hitler rápidamente va a dejar muy claro que la necesidad de remilitarizar Alemania y de recuperar el poderío militar alemán que hayan perdido tras la Primera Guerra Mundial necesitaba taxativamente de la industria y de la economía alemana, va a poner también muy contentos a muchos industriales y empresarios alemanes que van a empezar a hacer negocios bastante lucrativos con el Estado nazi, con el régimen nazi, mejor dicho, y va a ser cuando se van a empezar a entablar unos vínculos muy fuertes entre grandes sectores industriales y económicos alemanes con el régimen nazi. Muchas de las grandes empresas alemanas actuales colaboraron con el régimen nazi porque al final les encargaban desde el Estado unas peticiones de productividad industrial, etcétera, y de negocio que les venía muy bien. Va a suceder, como sucede con la Italia fascista, va a haber esa simbiosis entre el partido y el Estado, se va a diluir mucho las fronteras, no se va a saber dónde termina el partido y empieza el Estado, y viceversa. Y además, las purgas internas del partido nazi, como puede ser la Noche de los Cuchillos Largos, van a acabar afectando también al Estado por esta simbiosis, por esta unión tan fuerte entre partido y Estado. Además, como os comentaba antes, el partido nazi va a llevar al extremo esa idea de querer controlar todos los ámbitos de la vida cotidiana de los alemanes, y todo se va a intentar articular en torno a diferentes estructuras que van a ir naciendo del partido nazi. El líder indiscutible de todo este régimen va a ser Adolf Hitler, hasta tal punto que va a ocurrir lo mismo con la mayoría de estos regímenes totalitarios o autoritarios de derechas que surgen en el periodo de entreguerras europeo, que va a estar todo tan enfocado en el líder carismático que una vez muere el líder o una vez desaparece el líder, el movimiento y el Estado que han ideado o que han intentado poner en marcha no les va a sobrevivir. Va a ocurrir con Italia, va a ocurrir en Italia, va a ocurrir en Alemania, va a ocurrir en España. Cuando muere Franco, el régimen franquista no es capaz de sobrevivir a la muerte de Franco. Portugal es un rara avis, porque es verdad que muere Salazar y el salazarismo continúa durante bastantes años, pero es verdad que al final acaba cayendo también. El metaxismo en Grecia va a ocurrir un poco lo mismo. Una vez muere Metaxas, ya nadie coge la bandera de Metaxas, y lo mismo ocurrirá con la Legión de Hierro en Rumanía. Una vez desaparecido el líder, al enfocarse todo tanto en los líderes, pues no va a poder sobrevivir el proyecto político a la pérdida de estos líderes.
Y la conexión que tiene el régimen nazi con la Primera Guerra Mundial va a ser el renacimiento de Alemania tras la humillación de Versalles. Y esa va a ser la principal baza nazi para llegar al poder. Va a conseguir convencer a la sociedad alemana de que hay que vengarse de aquellos que humillaron a Alemania tras la Primera Guerra Mundial. Otro de los elementos interesantes y definitorios del régimen nazi es la necesidad de dar fuerza a una nueva raza alemana, a la raza aria alemana. Y va a estar sustentada en unos valores muy exagerados por el nazismo, todo lo que tiene que ver con la raza aria, la pureza racial, la obediencia al régimen, el, el llevar los objetivos del régimen hasta tu vida cotidiana. El que tu hijo nazca y el mismo día que nace le inscribes en el registro civil y le inscribes en las juventudes hitlerianas. Y si es una niña, la inscribes también en la Liga de Muchachas Alemanas. Y todo eso, al final, va a acabar generando lo que luego se va a ver en los últimos días de la Alemania nazi, en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, que va a haber niños y va a haber mujeres y va a haber ancianos que van a estar defendiendo el régimen nazi hasta las últimas consecuencias y hasta los últimos minutos. Perdón. Y cómo buscan esa raza alemana pura y cómo van a sustentar toda esa idea de la necesidad de crear una raza alemana pura y una Alemania poderosa y una Alemania capaz de conquistar el mundo y de ser la mayor potencia mundial, haciendo que las mujeres sean concebidas como única y exclusivamente generadoras de soldados de la raza aria para la gloria de Alemania. De ahí que enseguida se les metiese a las niñas en la Liga de Muchachas Alemanas para que desde bien pequeñas ya les empezasen a meter en la cabeza esas ideas de tú, para lo único para lo que sirves, es para tener hijos de raza pura, aria, que puedan combatir por la gloria de Alemania. Luego también van a tener, igual que le va a ocurrir a Mussolini, va a tener Hitler también va a tener una obsesión y una fascinación por el arte clásico y un odio irracional hacia las vanguardias, que lo va a considerar arte degenerado, que incluso aquí veis una imagen de una exposición que se hizo en Berlín que se tituló así, El arte degenerado, y se expusieron muchas obras de vanguardistas alemanes que por supuesto estaban descartadísimos y eliminadísimos por parte del régimen nazi. Para el caso italiano va a ocurrir algo bastante curioso, porque uno de los fundadores de la ideología fascista va a ser el ideólogo, del futurismo, de una de las vanguardias. Entonces, Mussolini sí que le va a permitir a las vanguardias italianas un poquito más de manga ancha para que puedan sacar adelante sus obras de arte, pero siempre a disposición de los ideales del fascismo, ¿vale? De esas ideas generales que hemos visto con anterioridad. Y aquí os traigo, por ejemplo, algunas de las imágenes, pues bueno, un sello de las juventudes hitlerianas del año 43, o una imagen pues de esas reuniones, esos campamentos, mejor dicho, que hacían esta asociación de esta sección de mujeres alemanas que dependía directamente del partido nazi, ¿vale? Y como veis, pues bueno, pues siempre con una postura muy que mostrase muy bien los atributos femeninos para recalcar que eran lo suficientemente fértiles como para atraer los suficientes niños alemanes a este mundo. El irredentismo alemán va a entroncar con la idea de la derrota en la Primera Guerra Mundial. Por los tratados tras la Primera Guerra Mundial, la parte de Prusia
occidental queda desgajada del resto del territorio alemán por el corredor de Danzig, que se le entrega a Polonia. Entonces, ese intento de unir ese territorio que le había quedado a Alemania ahí descolgado y sin continuidad territorial con el resto de su territorio, pues va a ser el que va a iniciar la Segunda Guerra Mundial. La solución para recuperar todos esos territorios que Alemania había perdido tras la Primera Guerra Mundial va a ser reclamar el Lebensraum, ese espacio vital o ese hábitat biológico. Alemania, como una superpotencia mundial, necesita de un territorio lo suficientemente amplio para poder desarrollarse al 100%. Entonces, va a necesitar de conquistas territoriales. Y esas conquistas territoriales se van a basar en todos los territorios perdidos tras Versalles, todos los territorios donde hubiese una mayoría de germanohablantes y una gran cantidad de territorios al este de Europa, sobre todo pertenecientes a la Unión Soviética. A este irredentismo, mejor dicho, habría que añadirle también un componente racial, porque todo dentro del totalitarismo nazi tiene un componente racial. Es decir, si tú te expandes territorialmente, vas a entrar en contacto con otra serie de razas a las que tú puedes considerar mejores o peores, pero todas esas razas, si no hay razas inferiores mejor, y si las hay, tienen que estar a un servicio esclavo del Estado nazi. Es por eso por lo que se va a poner en marcha, dentro de ese irredentismo racial nazi, pues las leyes de Nuremberg, de las que tenéis un tríptico aquí de cómo era el tema de la mezcla de sangres y de la pureza de sangres con diferentes grados, grado 1, grado 2, los judíos, etcétera. Y luego, sobre todo, la solución final, cómo van a empezar a eliminar a judíos de manera, podríamos decir, mecánica, ¿vale? Como ya llega un momento en el que es bastante interesante cómo van probando diferentes métodos y al final se decantan por las cámaras de gas porque literalmente lo consideran lo más rápido, barato y masivo para poder eliminar a los judíos de Europa. Aquí tenéis otra imagen de este espacio vital, ¿vale? Veis que hay una serie de flechas desde los diferentes lugares donde, según el régimen nazi, había mayoría de población alemana y que serían trasladados dentro del territorio alemán, que como veis, pues ya no existe lo que hoy es la República Checa, ya no existe Austria, no existe Polonia, es decir, una Alemania que ya se había extendido territorialmente, ¿vale? Por último, ya vamos a hablar de esos autoritarismos y derivados del totalitarismo que se encuentran en Europa en el periodo de entreguerras. Quizás uno de los más conocidos, sobre todo para el público hispanohablante, es el franquismo en España, que va a tener un periodo entre 1939 y 1943-44 más o menos, en el que va a ir enfocándose y caminando hacia un modelo muy parecido al de la Italia fascista de Mussolini y la Alemania nazi de Hitler. Pero una vez empieza a ver que el eje está perdiendo la Segunda Guerra Mundial, se deshace de esos elementos fascistas y pronazis de su régimen y Franco se empieza a vender como un militar autoritario de derechas que no tiene nada que ver con los totalitarismos tan salvajes y tan asesinos que han sido los totalitarismos italiano y alemán, ¿vale? Hay una gran discusión teórica e histórica sobre todos estos regímenes. O sea, ¿cómo los llamamos? Dictaduras militares, regímenes autoritarios, totalitarismos. Cada autor tiene su propia acepción, ¿vale? Cada autor
lo considera de una forma o de otra. Hay muchos autores que dicen que no son más que dictaduras, ya pueden ser civiles, militares, cívico-militares, da igual, que durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial y previo a la Segunda Guerra Mundial sienten mucha fascinación por los logros económicos y militares que están consiguiendo Italia y Alemania, sobre todo Alemania, y que acaban fascinados y acaban intentando parecerse lo máximo posible a la Alemania nazi y a la Italia fascista. Y que cuando empiezan a perder la Segunda Guerra Mundial, empezarán a eliminar todos esos rasgos totalitarios de sus dictaduras. Entonces, son unos híbridos ahí un poco extraños que los vamos a ver ahora un poquito más en profundidad, porque van a tener unas características comunes al ser todas dictaduras autoritarias, pero luego van a tener algunas diferenciaciones porque al final, pues, cada experimento nacional, cada caso nacional, pues tiene su propia idiosincrasia y sus propios problemas y sus propios temas que tienen que intentar solucionar, y entonces pues va a tener sus propias soluciones diferentes, ¿vale? Algunos de los ejemplos que podemos mencionar, pues bueno, pues tenemos la dictadura de Miguel Primo de Rivera en España entre 1923 y 1930, que va a coincidir con los años dorados de la llegada de Mussolini al poder, con los años dorados de Italia, de esa Italia fascista, y que incluso, pues, Primo de Rivera, aunque es un militar y es una dictadura militar la que desarrolla Primo de Rivera, va a intentar copiar en lo máximo posible el estado corporativo fascista italiano. Y luego vamos a tener el nacionalcatolicismo franquista, que lo que os comentaba antes, entre 1939 y los últimos años de la Segunda Guerra Mundial, perdón, va a tener una fascinación bastante importante por todo lo que es la Alemania nazi y la Italia fascista, y que luego lo va a acabar descartando y lo va a acabar eliminando de su ideología y de su estructura estatal, hasta tal punto que incluso va a dividir a Falange en dos y va a expulsar a toda la parte profascista que quedaba dentro Falange, de la Falange tradicionalista y de las Hons, que es el partido único del régimen franquista. También vamos a tener el Estado Nuevo Portugués y el salazarismo, que va a ser un caso bastante curioso, porque va a pasar un poco como el metaxismo griego. Son dos, Metaxas y Salazar, son dos personas que vienen del mundo civil, no vienen del mundo militar, no han tenido prácticamente ningún contacto con el mundo militar, ni con la Primera Guerra Mundial, pero van a coger muchos elementos, tanto del fascismo, sobre todo del fascismo italiano. Cuando hablamos del caso portugués y del caso griego, sobre todo cogen ideas del fascismo italiano. Y esa idea de un nuevo Estado, de una nueva nación, de un nuevo hombre portugués o de un nuevo hombre griego que nace con ellos, ¿vale? Pero que va a ir coqueteando ahí constantemente con el fascismo y que, bueno, pues que el partido fascista griego y el partido fascista portugués van a apoyar a Salazar y a Metaxas. Entonces, pues al final, y luego cuando ya termina la Segunda Guerra Mundial, ambos, tanto Salazar como Metaxas, se van a deshacer de los partidos fascistas de sus gobiernos. Luego también tenemos la Guardia de Hierro rumana y el Estado Nacional Legionario, que también va a tener estos van a estar más influidos por la Alemania nazi, porque van a tomar el poder, la Guardia de Hierro rumana va a tomar el poder en Rumanía en plena Segunda Guerra Mundial y va a fundar el Estado Nacional Legionario y bueno, va a intentar imitar al régimen nazi alemán y luego pues terminará con la invasión del Ejército Rojo soviético al territorio rumano. A día de hoy es bastante curioso porque se está intentando resucitar el partido Guardia de Hierro en Rumanía y bueno, hace relativamente poco, el último 20N, el último aniversario de la muerte de Franco aquí en España,
pues hubo una serie de actos desarrollados por franquistas y neofranquistas españoles, y hubo miembros de la Guardia de Hierro rumana participando en estos eventos de exaltación del régimen franquista español. Y luego también os he querido mencionar como ejemplo la Revolución Nacional de Petén en la Francia de Vichy, que también es un caso muy diferente a los que pueden ser pues, el caso de Primo de Rivera o de Franco, Salazar, Metaxas, etcétera, porque al final Petén no es más que es el jefe del Estado, de un Estado títere o prácticamente títere de la Alemania nazi, es el Estado que se crea en el sur de Francia tras la invasión alemana de Francia durante la Segunda Guerra Mundial, y Petén intenta crear un Estado totalitario dentro de ese territorio que Alemania le ha cedido del sur de Francia. Coge muchos elementos de la Italia fascista, pero es verdad que le dura bastante poco, porque enseguida empieza a perder todos los territorios coloniales hacia la Francia libre, liderada por el general de Gaulle, y entonces rápidamente Alemania se lo quita de en medio y toma el control directo de estos territorios. Entonces, como que es un intento en muy poco tiempo que no llega a un gran a ningún objetivo claro. Aquí tenemos una imagen de un desfile de seguidores de Metaxas en Grecia y concretamente son del partido fascista griego los que están desfilando en este momento, ¿vale? Es una bandera de Grecia antigua, que es una cruz blanca muy grande, y el fondo es azul, que ahora lo está utilizando mucho la extrema derecha griega, y luego, pues bueno, pues la corona de laureles y un hacha de doble filo, igual que en la Italia fascista, pues estaba el fascio italiano, pues los griegos, el partido fascista griego utiliza este hacha de doble filo. Aquí tenemos una imagen de propaganda del salazarismo en Portugal, que habla de Salazar como salvador de la patria, y todo por la patria, nada contra, o sea, todo por la nación, nada contra la nación. Esa idea, ese ultranacionalismo y ese poner a la nación por encima de cualquier ideología y de cualquier clase social. Luego aquí tenemos un desfile de la Guardia de Hierro rumana, una imagen de ese nacionalcatolicismo franquista, esa unión entre los sectores más tradicionales perdón, de la Iglesia Católica Española con el régimen franquista. Y luego aquí tenemos una de las pocas imágenes de propaganda del régimen de la Revolución Nacional del general Pétain en la Francia de Vichy, que tiene este lema de trabajo, familia y patria. Vemos también pues, una serie de símbolos que se repiten bastante, pues esa corona de laurel, el líder por encima de todo, un hacha de doble filo, al igual que el partido fascista griego, y luego pues esa bucolización y esa idealización del mundo rural como el sustentador de las tradiciones y del nuevo Estado que se pretende construir. Las características comunes que tienen estos regímenes, perdón por la calidad de la imagen, no he sido capaz de encontrar una imagen con una calidad mejor, que yo quería esta misma imagen, pero no la he encontrado con una calidad mejor. Las principales características comunes que tienen estos regímenes autoritarios que intentan imitar de alguna forma o cogen o se inspiran en algunos elementos del fascismo y del nazismo, pues es esa fascinación por la Italia de Mussolini y la Alemania de Hitler. Ya no solamente por los logros militares que consiguen, sino también por los logros económicos y por los logros sociales. O sea, esa idea de esa paz social que venden, porque realmente
Ahora hay muchas investigaciones que están sacando a la luz la resistencia interna que había dentro de la Alemania nazi y de la Italia fascista. Pues esa supuesta paz social que consiguen Mussolini y Hitler pues fascina mucho a estos regímenes autoritarios y militares en Europa. Hay una mínima colaboración, o una colaboración, mejor dicho, con las fuerzas del eje en diferentes grados, porque, por ejemplo, el régimen franquista envía a los, entre comillas, voluntarios de la División Azul a luchar en el frente soviético al lado de la Wehrmacht alemana, pero luego tenemos, por ejemplo, a la Guardia de Hierro rumana, que directamente entra en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, dentro del eje. Y luego tenemos cierta equidistancia, como puede ser lo que hace Metaxas, que se mantiene neutral hasta que Italia declara la guerra a Grecia, o el caso del Portugal de Salazar, en el que, pues bueno, pues está ahí que un rato apoya al eje, otro rato apoya al Reino Unido, entonces está ahí como en un... no se termina de decidir hasta que ya ha pasado el desembarco en Normandía, definitivamente empieza a apoyar a los aliados. Todos estos regímenes autoritarios se apoyan muchísimo en la tradición y buscan la creación de un Estado muy alejado de la democracia liberal. Algo que chirría bastante con los apoyos que tienen estos regímenes, porque van desde conservadores y liberales, que sí que defienden una democracia liberal, hasta fascistas y pasando también por el ejército. Todo aquel que apoye orden y tradición acaba en algún momento apoyando estos regímenes autoritarios que intentan imitar el totalitarismo italiano y alemán. ¿Qué es lo que ocurre? Que una vez es derrotado el eje en la Segunda Guerra Mundial y el totalitarismo de derechas desaparece de Alemania y de Italia, muchos de estos regímenes, o la inmensa mayoría de todos ellos, se reconvierten. Eliminan todo vestigio de convivencia, o connivencia, mejor dicho, con Alemania e Italia, y se empiezan a vender como defensores de la tradición, defensores del orden, defensores de no, nosotros no queremos acabar con los judíos, no queremos acabar con el movimiento obrero, queremos darle una vuelta y poner al movimiento obrero al servicio de los intereses de la nación, etcétera, etcétera. Y uno de los casos más paradigmáticos de esos cambios tan importantes es el protagonizado por este señor que está aquí en el centro, que es Ramón Serrano Suñer, que era el cuñado de Francisco Franco y además uno de los hombres fuertes dentro del régimen franquista, que como le veis está en una pasando revista al lado de Heinrich Himmler, el líder de las SS alemanas. ¿Qué es lo que ocurre? Que Serrano Suñer tiene sus años dorados desde el final de la Guerra Civil Española hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, y a partir de la Segunda Guerra Mundial, del final de la Segunda Guerra Mundial, Franco se lo quita del medio, le destituye de todos sus cargos, lo relega a labores muy secundarias y le llega a prohibir dar entrevistas, le llega a prohibir participar de actos públicos de Falange, le llega a prohibir tener una vida pública como tal, porque quiere eliminar por completo todo lo que pueda oler a proximidad a la Alemania nazi y la Italia fascista una vez estas han perdido la Segunda Guerra Mundial. Hasta tal punto llegaba ya, para terminar y a modo de anécdota, la fascinación que tenían estos regímenes por la Alemania nazi y la Italia fascista, que por ejemplo Franco llega a cambiar el uso horario español para tener el uso horario de Berlín. Y entonces, pues aquí en España tendríamos que tener el mismo horario que tienen en Reino Unido y en Portugal, y resulta que tenemos el mismo horario que tiene Alemania.
y es por eso, por ese intento de parecerse lo más posible que tuvo Franco con la Alemania nazi en el periodo, ya os digo, 1939-1943-44. Y por mi parte, hasta aquí la presentación. Voy a dejar de compartir pantalla para que no sea esto un caos. Y nada, muchas gracias por escucharme y por aguantarme aquí contando toda esta historia. No tienes el micrófono activado. Muchísimas gracias, Héctor, por estar esta tarde-noche con nosotros. De verdad, muchísimas gracias. Ha sido un gustazo poderte escuchar. Cerramos la transmisión para nuestras páginas y ahora esperamos unos minutos para pasar al debate privado. Nos vemos entonces para quienes nos siguen vía online por las redes sociales en la próxima semana.